Bienvenidos a mi canal de YouTube, Pinto Profe. El video que voy a explicar a continuación es la solución de un problema de optimización. El problema es el siguiente. Hay el punto sobre la curva y igual a raíz de x que está más cerca del punto 3,0. Primer paso es graficar la función y igual a raíz de x. Aquí tengo la gráfica de la función y igual a raíz de x. Elijo un punto sobre esta curva de coordenadas x, y le damos el punto A. Y el punto B es el punto 3,0. La distancia que hay del punto A al punto B le damos como D. Vamos a hallar el punto más cercano de la curva que está más cerca al punto 3,0. Entonces para ello tengo que saber la distancia que hay del punto B al punto A. Entonces para ello hay que establecer la ecuación de optimización, que es la distancia entre el punto A y el punto B. Es decir, vamos a minimizar la distancia entre esos dos puntos. Dice el ejercicio, hay el punto sobre la curva y igual a raíz de x que está más cerca del punto 3,0, es decir, la distancia más cortica, más pequeña. Es decir, hay que minimizar la distancia del punto A al punto B. La distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 todo al cuadrado. Igual, en este caso, A, que es x, y, será el punto x2, y2, y el punto B sería el punto de coordenadas x1, y1. Entonces, reemplazando, en la ecuación de la distancia, tenemos raíz cuadrada de x2, que es x, menos x1, que es 3, me queda entonces x menos 3 todo al cuadrado, más y2, que es y, menos y1, que es 0, y menos 0 es y al cuadrado, me queda y cuadrado. Esta es la ecuación que se va a optimizar. Si yo elevo al cuadrado esta expresión, se sigue minimizando la distancia entre esos puntos. Por consiguiente, elevo al cuadrado la ecuación para eliminar la raíz, y así que nos quede más fácil la derivada. Entonces, d cuadrada, que es igual a x menos 3 al cuadrado más y cuadrado. Aquí tengo una ecuación con dos variables. Como y es igual a raíz de x, la reemplazo en esta función, en esta ecuación. Entonces decimos que f de x es igual a x menos 3 todo al cuadrado más, en paréntesis, raíz de x al cuadrado. Y equivale a raíz de x. Entonces, la raíz cuadrada se va con el exponente. Aquí me queda entonces x menos 3 al cuadrado más x. El dominio de esta función son todos los reales. Aquí no hay ninguna restricción. Dominio todos los reales. Para buscar el valor o el punto mínimo o punto máximo, hay que hallar derivar la función. Que derivando, aplicando real a la cadena, me queda 2 que multiplica x menos 3 por la derivada interna, que es 1, más la derivada de x, que es 1. Por propiedad distributiva, me queda entonces 2x menos 6 más 1, eso es igual a 2x menos 5. Esta es la función derivada, 2x menos 5. Esta derivada es igual a 0, y de aquí la x se despeja, obteniendo x igual a 2.5. Este es el único número crítico, 2.5. Ahora hay que reemplazar este valor en la segunda derivada para saber si este valor corresponde a valor máximo o a valor mínimo. Pues para ello derivo por segunda vez. Entonces me queda derivada de 2x es 2 y de 5 es 0. O sea que me queda 2. La segunda derivada. Al reemplazar la x por 2.5 en esta derivada, obtenemos el valor de 2, que es mayor que 0. Y como es positivo o mayor que 0, concluimos que existe un mínimo cuando x vale
2.5. No olvidemos que cuando yo reemplazo el número crítico en la segunda derivada y si ese valor da positivo, hay un mínimo. Si da negativo, esa derivada corresponde a un máximo. En este caso es un valor mínimo. Cuando x vale 2.5, existe un valor mínimo. Hallemos entonces el valor de y, que es raíz de x, es decir, raíz de 2.5 que corresponde a 1.58, aproximando a 2 decimales. Por consiguiente, la respuesta ¿cuál sería? El punto sobre la recta y igual a raíz de x, que está más cerca del punto 3,0 es 2.5, 1.58. Las coordenadas del punto son 2.5, 1.58. Y la distancia que separa el punto del punto A, aquí reemplazando la x por 2.5 y la y por 1.58, en esta expresión obtenemos entonces raíz de 2.75 que corresponde a 1.66 aproximando a 2 decimales. Vamos a hacer el ejercicio en forma gráfica. Entonces para ello vamos a graficar la función y igual a la que se va a optimizar, es decir, x menos al cuadrado más x. Esa es la función que se va a optimizar, x menos 3 al cuadrado más x. Entonces me voy a GeoGebra, entro a internet y en el buscador digitamos GeoGebra. Aquí GeoGebra, me voy a la primera opción, calculadora gráfica de GeoGebra, y aquí vamos en esta herramienta muy poderosa para graficar cualquier función. Vamos aquí a graficar la función y igual, abro paréntesis, x menos 3 al cuadrado, me apoyo el teclado para escribir el exponente, que es mucho más fácil, al cuadrado, más x. Y aquí tengo la función. Esa es la función. Bueno, muy bien. Aquí me muestra la función f. Aquí GeoGebra bautiza esta función como la función f. Esto lo puedo mover, esta f, o también la puedo borrar, ocultar. Entonces aquí me voy por propiedades, y le digo que la etiqueta no sea visible. Y ahí desaparece la f. Bueno, entonces es el punto mínimo. Entonces para ello voy aquí a colocar mínimo. Mínimo. Y se despliegan estas opciones. Me voy por la última, mínimo, función, extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Entonces, aceptar. Perdón, aquí me voy. Borremos acá nuevamente. Esto aquí mínimo. Mínimo y le doy esa opción. Mínimo función. Que la función es f. Coloco la f. Con la tecla de desplazamiento hacia la derecha me selecciona el extremo inferior del intervalo que corresponde a menos infinito. Recordemos que el dominio son todos reales. Entonces aquí en el teclado digitemos menos infinito. Entonces menos. Y aquí busco aquí en símbolos el infinito. Nuevamente con la tecla de desplazamiento hacia la derecha me selecciona el extremo superior del intervalo que corresponde a infinito
y le decimos aceptar. Dice que argumento ilegal de la parábola f. Entonces no me está reconociendo el valor de la parábola. Entonces para ello vamos aquí a modificar la f. Y digitamos esta expresión nuevamente. Aquí abrimos paréntesis, escribimos x menos 3, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más x. Y aceptar, mire, también no me está reconociendo el mínimo. Entonces, cuando ocurre eso, vamos a modificar los extremos de los intervalos. Aquí me posiciono y en vez de menos infinito, coloco un valor numérico que sea grande, por ejemplo, menos 50, el extremo inferior, y el superior que sea, por ejemplo, 50. Y aceptar. Y ahí sí me reconoce el mínimo, que es 2.5,2.75, que corresponde a este valor que está acá, el punto A. Vamos a este punto a modificarlo y le digo que el punto A sea mínimo y que tenga estas coordenadas. Entonces para ello, aquí me puedo posicionar y le digo aquí en estos tres punticos en propiedades que el nombre sea mínimo y que la etiqueta sea visible con nombre y valor. Y aquí está. Y quiero que esto sea un poco más, cambiar el color. Por ejemplo, acá también puedo decirle que en propiedades que el color, por ejemplo, sea un valor diferente. Digamos que sea un color rojo. Ahí se ve el mínimo. Y ese color también se puede resaltar en propiedades, en color. Aquí le puedo dar un valor mayor, más fuerte. Eso ya es cuestión de acá. Aquí puede cambiar el color como usted lo desee. ¿Sí? Eso ya es cuestión de ustedes. Ahí lo aclaró. Aquí me puede volver para que me quede como estaba antes. Muy bien. Esa es entonces la forma de hallar el mínimo de esta función. El punto mío corresponde a 2.5,2.75. Capturo esta imagen y la pego en mi tablero digital. Esta es la imagen correspondiente a la gráfica de la función fx igual a x menos 3 al cuadrado más x, donde el eje horizontal corresponde a x y el vertical corresponde a f de x. El mínimo es 2.5, es decir que x vale 2.5 y f de x, que no es y, para este ejercicio no es y, el f de x corresponde a la distancia al cuadrado entre a y b. ¿Sí? Es decir, cuando x vale 2.5, f de x vale 2.75. ¿Este valor de dónde sale? Entonces, este valor sale de, al reemplazar la x por 2.5 en la función que se está optimizando. Entonces 2.5 menos 3 al cuadrado más x, que es 2.5. Y nos da exactamente 2.75, que sería justamente el f de x, 2.75. Y la raíz de 2.75 corresponde, aproximando a dos decimales, 1.66, que es la distancia que hay del punto B al punto A. Entonces, las coordenadas del punto más cercano del punto A al punto B es 2.5,1.58.
Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.